Grabando entonces. Oye, ya. Sí, lo eché de menos. Bueno, ¿cómo son los MOSFET? Estábamos hablando de los MOSFET, que son estos transistores, ¿cierto? Pasamos de los diodos que eran de dos terminales y ya teníamos hartos dolores de cabeza con dos terminales. Ahora vamos a MOSFETs, que son de tres terminales, o incluso cuatro, o incluso cinco. Pero los que vamos a ver en este curso son de tres o a lo más cuatro. En realidad los que tienen cinco terminales no es que tengan cinco terminales para usarlos, sino que son cinco terminales de los cuales en realidad hay tres que nos interesan y hay dos que son parásitos, pero que igual importan. Son hartos símbolos para el MOSFET. Tenemos, como dije antes, dos sabores, el NMOS y el PMOS, y entre los dos hacen el CMOS, que es el MOS complementario. Y dijimos que ambos son importantes, entonces un circuito lleva tanto NMOS como PMOS. Y los transistores son en el fondo una válvula, ¿cierto? Uno la abre y deja pasar más corriente, uno la cierra y deja pasar menos corriente. Pero la gracia de los transistores es que tienen en realidad tres modos de operación. Un modo de operación es totalmente abierto, entonces la válvula deja pasar toda la corriente que puede. Segundo modo de operación es totalmente cerrado, en que no deja pasar nada de corriente. En la práctica eso no es tan verdad y la calidad de un MOSFET para aplicaciones de conmutación se mide según la razón entre la cantidad de corriente que deja pasar y la cantidad de corriente que pasa cuando no debería estar pasando corriente. Esa corriente se llama corriente de fuga. Entonces la razón entre la corriente que deja pasar y la corriente de fuga mide de alguna forma la calidad de un MOSFET para aplicaciones digitales. ¿Sí? Un diodo. Eh, en el diodo tú no puedes elegir si quieres que conduzca o no conduzca, sino que eso lo elige el voltaje externo. En cambio en un MOSFET tú con una tercera patita puedes decirle si conduzca o no conduzca. Bueno, dije de estos dos modos. Y hay un tercer modo de operación en que, y este es el modo que me da pega a mí y a tal vez a algunos de ustedes, y es un modo de operación en el que el MOSFET opera más o menos, guardando las proporciones y todo eso, como una fuente de corriente controlada por voltaje. Y la gracia de eso es que tenemos unas curvas, vamos a verlas después, que tienen voltaje, corriente, que tienen en alguna parte de la curva una corriente que es más o menos constante. Y eso es maravilloso para hacer amplificadores. Entonces hablamos de conmutación, ¿cierto? Encendido apagado, y hablamos de este otro modo en que la corriente puede ser controlada por un voltaje externo. Ahora sí. Puedes ajustarlo, de hecho, porque hay una especie de resistencia. En realidad tú puedes controlar esa resistencia que puede variar en varios órdenes de magnitud. Y tú puedes elegir más o menos esa resistencia. Oye, hablemos del símbolo. Para que hablemos de la misma cosa. Este es el símbolo que yo voy a usar para el NMOS y este es el que voy a usar para el PMOS. Yo diría que el más común es este, o el más correcto tal vez, este de acá, pero es un poco complicado. Yo uso ese. Y este era para diferenciarlo de otros que tenían un canal hecho ahí que se parece a ese, pero tiene una rayita más gruesa, no. Demasiado complicado. Yo prefiero usar ese, prefiero abstraerme del símbolo, hacer que sea lo más simple posible y con esto ya tenemos suficiente. Bueno, el MOSFET en términos de físicos, cuando uno agarra un MOSFET, uno lo compra en Casa Royal, qué sé yo, agarra el MOSFET y se ve así, es chiquitito, así. Parece son tres patas, y tienen nombre también. Y se pueden ver así también. Tienen varias formas de verlo. Y si uno los mira al microscopio, en tecnologías modernas, se ven así. Se ven muy, muy chicos. Esto es visto de lado. Yo siempre me preguntaba cómo era posible sacarle una foto de lado a un MOSFET. No se, uy, no se ve. Sí, gracias por decirme. Que tengo un puntero para estas cosas.
pero mi puntero no es láser, es analógico. Con puntita roja, entonces ese es el MOSFET. Si no, después no se escucha. Entonces, algo así se ven los MOSFET. Yo siempre me preguntaba cómo le sacan fotos de lado. Y tuve el privilegio de ver en Notre Dame, donde estuve, cómo agarran un chip, le hacen un corte, así, por aquí le hacen un corte, empiezan a extraer material, es impresionante, y dejan un pedacito, y después extraen por abajo, y al final toman el transistor, lo sueldan, lo sacan del chip, sacan el transistor, lo ponen en otra parte, y ahí lo miran de lado. Eso es impresionante, esa cuestión fue increíble. Yo no soy de dispositivos, ya lo he dicho varias veces, yo me dedico a los circuitos, pero ver cómo agarran un transistor que mide unos pocos nanómetros y lo sacan de un chip y lo ponen en otro lado y le sacan una foto, eso es bien impresionante, la verdad. Bueno, y un transistor desde arriba se ve algo así. Así es cuando uno diseña un transistor y lo pone en un circuito, se ve así. Así se ve un transistor. Oye, y de hecho traje algunos chips, me gustaría mostrarles chips. Esto lo tenía pensado hacer hace tiempo, pero bueno, era un poco complejo. Los que han tenido clases conmigo antes probablemente ya han visto esto, pero bueno, vamos a ver. Sí, microscopio, ¿dónde está el microscopio? Aquí está el microscopio. Sí, este es un microscopio muy sencillo, que en realidad de microscopio no tiene mucho, pero bueno. Ahí estoy mirando la pantalla con el microscopio. Uy, que se ve feo. Estoy mirando el botón. Ya, igual sirve. Y un chip se ve una cosa así. Cuando uno diseña un chip, lo manda a fabricar y vuelve de la fábrica, vuelve una cosa así. A veces viene con las patitas cortocircuitadas. Ya van a aprender por qué. Y ahora este está con las patitas todas dobladas. Esas patitas le llamamos pines. Están dobladas porque, bueno, he manipulado mucho este chip. Y después uno le puede sacar la tapa a estos chips, porque son chips de investigación. Y por dentro se ve así. O sea, lo que está realmente, el chip mismo, es esa cosa cuadrada, o más bien rectangular que está ahí. Y esos pelitos que deberían verse derecho y se ven todos chuecos porque alguien puso el dedo encima. Alambrito puso el dedo. Son wire bonds, que son los que conectan el pad frame, que sería una especie de anillo que hay en torno al chip, que tiene todos los pads. Eso se conecta al encapsulado. Y así se ve un chip por dentro. Perdió toda la magia. Los que pensaban que había humo mágico adentro, ese humo mágico que sale cuando queman algo y no vuelve adentro. Bueno, no hay humo mágico adentro, hay un chip, efectivamente. Ahora la pregunta es si habrá humo mágico dentro del chip mismo. Pero bueno, eso del chip. Aquí tengo otros chips y son de silicio. Estos de aquí son de silicio. Y ahí hay un pelo que no es un wire bond, es un pelo humano, parece, o extraterrestre. Así que eso, si alguien quiere mirar estas cosas más de cerca, me avisa. Bueno, ya. ¿Cómo salgo aquí? ¿Salir? ¿No hay salir? ¿Sí? Eso es una muy buena pregunta. ¿Quién preguntó? Sí, eso es una muy buena pregunta. La razón de ello es que si tú tienes que conectarlo de alguna forma y hacer conexiones tan pequeñas es muy difícil. Entonces por eso es que los encapsulados en la práctica son relativamente grandes, porque tenemos cierta habilidad para soldar y no podemos soldar algo infinitamente chico. Pero hay otros chips que tienen encapsulados que son mucho más densos. Por ejemplo, están los VGA, con B larga, ¿ah?
¿Han escuchado hablar de VGA, los que son más computines? ¿No? VGA. Esto es por Ball Grid Array, o arreglo de bolas en una grilla. Y son bolitas chicas que están debajo del chip y se sueldan directo sobre la tarjeta. Y eso permite mucho mayor densidad. Entonces ahí el tamaño del chip es más parecido al tamaño del encapsulado. Pero en general lo que te limita es el tamaño de las patas del chip. O sea, pueden ser más chicos, efectivamente. ¿Sí? Por eso, porque son menos capacitancias parásitas, menos inductancias parásitas. Y eso ayuda. Todo eso ayuda. Sobre todo cuando uno busca gran desempeño. ¿Más preguntas? Ya. Oye, así se dibuja un chip. De hecho, nunca les he mostrado este video. Tal vez los que han tenido clases conmigo antes lo han visto, pero este es un video que muestro a veces de cómo diseñamos chips. Y ayuda a entender un poco de qué estamos, ayuda como a entender un poco más de ¿cuál es? Este. Entonces vamos a ver este video. Así es como diseñamos chips nosotros. Primero partimos diseñando el circuito. Esto es diseño a nivel de transistores, ¿eh? Entonces partimos con un transistor, dibujamos hartos transistores. Fíjense que hay PMOS y NMOS. Y luego hay que hacer cálculos, porque eso igual importa. Y luego uno termina con un diseño de un amplificador. Eso que está ahí es un amplificador. Entonces después uno lo simula. Y ustedes son bien amigos de las simulaciones. Hasta el momento han simulado harto y van a seguir haciéndolo. Y uno saca curvas y ve cosas y después queda conforme y ya se va. Entonces se hace el layout del chip. Y el layout consiste en dibujar transistor por transistor qué es lo que queremos que haya dentro del chip. Y así uno va dibujando las conexiones. Esto es todo jerárquico. Entonces uno dibuja un bloque, después otro, después lo conecta por arriba, diferentes capas de metal. Esto que está aquí es el pad frame. Y ahí van conectados estos wire bonds. Entonces después uno verifica el chip y uno tiene que ver si es que lo que uno dibujó es igual a lo que uno quería dibujar. Y hay un programa que ayuda a que uno se dé cuenta si tiene el mismo número de nodos, mismo número de transistores, etc. Después se manda a fabricar y se demora un par de meses. Y después vuelve. ¡Qué notable! No, no puede ser. Esto fue sin querer. Esta parte del video la hizo un alumno que mandó fabricar un chip justo en esa época. Y volvía el 10 de marzo, el chip, se supone. El 10 de marzo del cumpleaños de Chuck Norris. No me había dado cuenta de eso, pero bueno. Después se caracteriza el chip. Sí, yo siempre me acuerdo del de mi señora porque unos días después del de Chuck Norris. Después se caracteriza el chip, hay que diseñar esta placa, soldarla y después traer sus minions para que hagan las pruebas sobre el chip y vean si funciona. Esto es mula, esto de aquí salió de un generador de ondas, da lo mismo, pero ya, esa es más o menos la historia. Entonces así es como uno diseña chips y después los manda a fabricar. Nosotros aquí en la Católica tenemos un programa de microelectrónica que permite que alumnos como ustedes, después de salir de este curso, tomen otro curso más y después de salir de ese otro curso, tomen otro más y ahí manden a fabricar un chip. Y hay alumnos que consistentemente, no los mismos, pero consistentemente tenemos alumnos que toman ese curso, digamos 2, 3, 4, 5 al año, mandan a fabricar el chip, después lo reciben, lo prueban y reciben una nota por eso. Es bien interesante. Teniendo la posibilidad de hacerlo, piénsenlo si quieren hacerlo, más allá si la electrónica o la microelectrónica es para ustedes o no. Yo tengo alumnos que han tomado ese curso, lo han hecho y me han dicho desde el principio, mira, sabéis que la electrónica no es para mí, pero yo quiero pasar alguna vez por el proceso de diseñar un chip, mandarlo a fabricar, que vuelva, probarlo y ver cómo funciona, ver si funciona. Y tener la fe de que dentro de esta cosa que es silicio, hay un montón de pistas metálicas que yo diseñé y que yo decidí cómo quería que fueran. Es notable eso. Además que cuando uno diseña chips, puede dibujar cosas en el chip. Olvídense la cantidad de cosas que uno puede dibujar. Bueno, por ejemplo, la I de ingeniería más pequeña que existe, la dibujamos nosotros. La pusimos en un chip. Y así. Es divertido. Tengo una lámina por ahí con un montón de dibujos que hemos mandado a fabricar. Es una tontera, es realmente una tontera. Si alguien no es nerd, no se puede reír con eso.
pero bueno. Así son los circuitos integrados. Al final tienen millones de transistores, millones de elementos pasivos conectados y un montón de interconexiones. Esto es mirado de lado, entonces aquí se ve, esto es un transistor, esto es otro transistor, y estos de aquí son conexiones. Estos se llaman interconexiones. Entonces esto se llama metal 1, este se llama metal 2, este se llama metal 3, muy bien. Este se llama poli. Hay poli 2 también. En algunos procesos hay más poli. Hay hasta metal 8, yo creo. No sé, yo he trabajado hasta metal 6. Yo he hecho chips en M4, M5. M6 está más arriba. Y aquí entre medio hay una que es CTM. Por Capacitive Top. ¿Por qué siempre se ríen cuando digo eso? Nunca se le olvida. ¿Saben que es divertido? Porque yo en otro curso después les pregunto por Capacitor Top Metal. Y nadie se acuerda de eso. Y yo después les digo, sí, se abrevia CTM. Ah, ya me acordé. No sé por qué siempre se acuerdan de eso. Bueno. Entonces, con esto uno hace capacitores dentro del chip. Hay varias formas de hacer capacitores, eso se ve en otros cursos. Una de ellas es capacitores entre CTM y M5, por ejemplo. Y así, uno puede dibujar lo que quiera en el chip. Bueno, siguiendo ciertas reglas. Es divertido. Algo más le iba a mostrar de esto mismo. Ah, sí, creo que lo mostré en algún momento, pero es otro video. Este no lo hicimos nosotros, este viene de Intel. Y es de cómo se hacen los chips. Sí, este es de cómo se hacen los chips, cómo se llega de la arena al silicio. Y bueno, la arena está hecha principalmente de silicio. Entonces es muy abundante en la corteza terrestre. Entonces esto se funde a 1400 y tantos grados. Y a propósito, metí la mano en nitrógeno líquido, de ahí les cuento. De ahí se saca este lingote de silicio y se corta con esta... No, en realidad no está flotando, sino que hay alguien que la está moviendo. Hola, ¿qué tal? Y queda este wafer que debe tener unos 750 micrómetros de espesor. Luego se le pone este film que es resistente a la luz, y luego se imprimen patrones en el silicio. Esos patrones se imprimen gracias a una máscara y a un lente. Entonces la óptica ayuda a que uno pueda fabricar chips. Y bueno, en el silicio mismo lo que hace es como una especie de revelado fotográfico. Se van imprimiendo estos patrones y con eso uno puede producir transistores. Y luego se van depositando capas de metal nuevamente, mismo sistema fotorresistente, y finalmente se terminan de fabricar los chips. Este proceso demora un par de meses, pero hacer 1 millón de chips o hacer un chip demora los mismos 2 meses o 3 meses. Entonces luego se prueba el chip y se ve que funcione bien, y los que funcionan mejor se venden más caros, y eso no estalla. O sea, hay dos chips que pueden ser idénticos, pero uno quedó mejor que el otro, mejor fabricado, y se vende como de más megahertz que el otro. Eso. Ya, oye, tengo otros videos, pero este es muy bueno, este de Dilbert, pero bueno, después se los muestro al que los quiera ver. No tengo los derechos para mostrarlos en YouTube tampoco, así que... Ya. Eso es... Sí. Las capas. ¿Cuántas capas de metal? Típicamente depende del proceso. Por ejemplo, los procesos que usamos para docencia son 3 capas de metal y 2 de poli. El poli también conduce. Para investigación usamos 6 capas de metal. Y procesos más nuevos dan hasta M8 o incluso más arriba. Yo nunca he usado eso. Yo he llegado a M6. Sí. No, van transistores, y los transistores son los elementos activos. Entonces van transistores además de resistores, capacitores y otras cosas. Así se ve desde arriba, eso es lo que uno dibuja, y así se ve de lado. Y ustedes, si tienen computador o tienen acceso a un computador, pueden bajar programas para diseñar chips. Hay programas gratis y programas no tan gratis. Nosotros usamos de los dos aquí. El gratis que usamos se llama Magic. Y hay otro gratis que se llama Electric, y también lo usan harto en docencia. Y los no gratis se llaman
hay varios, Tanner, Synopsys, Cadence, Mentor, hay varios de esos. Bueno, el chip tiene transistores, que son estos que están acá. Tiene alambre, wires, que son las interconexiones. Entonces esto en general se llaman interconexiones. Después tiene resistores, que uno los fabrica del largo que quiera. ¿Se acuerdan de eso de R cuadrado que habíamos visto alguna vez? Bueno, cada capa tiene su propio R cuadrado. Entonces uno fabrica los transistores con la forma que quiera. Los resistores, perdón, capacitores, capas de metal conectadas cerquita, cierto campo eléctrico, capacitantes. La mayor parte de la superficie son interconexiones y son elementos pasivos, y la magia del chip está justo ahí, en los transistores. Y esto en realidad es mucho más grueso, esto ocurre pocos micrómetros de la superficie, o más bien pocos nanómetros. Y esta superficie es de algo que tiene medio milímetro o un poco más, 750 micrómetros. Entonces, en realidad casi todo el chip es la base sobre la cual se construye algo que es muy delgado y que es lo que permite que el computador haga como que piense, o que el amplificador pueda amplificar esa música, ¿cierto? Bueno, los contenidos de este capítulo son, primero, física del MOSFET, que al igual que cuando vimos física del diodo es algo más bien descriptivo. No me interesa que se metan a fondo en las ecuaciones, porque para eso hay otros cursos que existen en otras partes. Después está el MOSFET en pequeña señal. Ahí apareció de nuevo esa cosa rara de cuando las señales son muy chiquititas, tal vez yo puedo hacer que esto que es no lineal parezca lineal, y luego resuelvo como si estuviera en circuito. Luego, cómo polarizar un transistor para que opere en algún punto de operación. ¿Se acuerdan de eso? Después, amplificadores con MOSFETs. Vamos a ver, hay etapas de amplificadores muy sencillas de un transistor, tal vez de dos transistores. Vamos a ver otras configuraciones. Después vamos a ver el MOS como switch. Y después vamos a ver MOSFET reales. Y esto debiera tardarnos unas 6, 7 clases tal vez. Bueno, física del MOSFET. Así se ve el MOSFET. Comencemos estudiando la estructura. Entonces, esto es un NMOS, o un MOSFET de canal N. Voy a hacer casi todos los ejemplos para MOSFET de canal N. Y el P es justo al revés. Es la misma cuestión, pero al revés. Al revés, no es que he mirado al revés, sino que lo que es P se convierte en N, lo que es N se convierte en P. Entonces, el MOSFET de canal N, el MOSFET, tal vez debiera ser más específico aquí. Hay muchos tipos de MOSFET, hay un montón de tipos de MOSFET. Y voy a hablar del MOSFET más común, que es el MOSFET de enriquecimiento. Probablemente hable 10 minutos de otros MOSFET que no son de enriquecimiento. Y el MOSFET de enriquecimiento no tiene que ver con lo que ha producido en la industria electrónica. El nombre viene de otra parte. El nombre viene de que el MOSFET de canal N, o el NMOS, está fabricado físicamente sobre un sustrato tipo P. Le llaman P sub. Y es de canal N. Esto es N. Y es N con mucho dopaje. Entonces esto es N más y esto es N más. Y aquí hay unión PN. Por lo tanto aquí se forman especies de diodos. O sea, yo podría dibujar aquí como que hay diodos. Igual era importante el diodo. Ya. Entonces hay dioditos ahí. Es un gran diodo. Y cuando hay una unión PN se forma una región de agotamiento, y la región de agotamiento está desprovista de portadores de carga. Por lo tanto, entre aquí y aquí no hay conducción. No hay forma de que haya conducción entre estos dos puntos. Luego tenemos terminales. Este se llama fuente, o source en inglés. Este se llama drain en inglés. Algunas traducciones hablan de drenaje, otras traducciones hablan de drenador, y otras traducciones hablan de dren. Yo hablo de dren porque es más corto, pero es fea la palabra porque en realidad no existe, pero no importa. Entonces está fuente y dren, y de hecho el MOSFET es como simétrico, porque fuente y dren se ven iguales, se ven igualitos, y cuando uno lo fabrica, cuando uno va y diseña fuente y dren, pregúntenme, oye, ¿cuál es fuente y cuál es dren? A ver, pregúntenme. Ya, pues pregúntenme. No tengo idea. Yo dibujé esta cuestión y no sé cuál es cuál.
porque son iguales. Dren y fuente son idénticos en el chip, son la misma cosa, porque es un dispositivo simétrico. Entonces, dren y fuente son iguales. Entonces, ¿cuál es fuente y cuál es dren? Bueno, depende del potencial. En un NMOS, el terminal de dren está a un potencial más alto que fuente. En un PMOS es justo al revés. El terminal de fuente está más alto que el terminal de dren. Y después tenemos este que se llama compuerta, gate. Y tenemos este otro cuarto que a veces usamos que se llama cuerpo, o B, por body o por bulk. Entonces son tres terminales. Entonces la compuerta, cuyo voltaje define cuánto es la corriente entre dren y fuente. Esa es más o menos la historia. Pero ¿cómo va a haber corriente entre dren y fuente si aquí hay regiones de agotamiento que impiden que pase cualquier tipo de carga, ¿cierto? Bueno, una de las gracias de la forma en que el MOSFET opera es que al aplicar un voltaje en la compuerta, aquí aparece un campo eléctrico, y ese campo eléctrico produce un efecto que se llama inversión. Entonces aquí se produce inversión. Y la inversión no tiene nada que ver con investment. Es la misma palabra en español, pero son distintas palabras en inglés. Investment tiene que ver con poner plata para que algo resulte y probablemente después recibir el resultado de eso. Inversión tiene que ver con dar vuelta a algo, ¿ah? Eso es inversión. Entonces, aquí por favor, los que tienen la mente más en el departamento de sistemas, cuando yo hable de inversión, no piensen en las lucas, porque no estoy hablando de eso, estoy hablando de que el canal originalmente es de tipo P y luego se invierte y queda de tipo N. Entonces esta parte de acá, justo aquí, debajo de esta capita, esta es una capa de aislante, típicamente es dióxido de silicio o alguna otra cosa. Entonces esto es aislante. Y justo debajo de este aislante, esta capa que es tipo P, si yo le aplico suficiente voltaje aquí arriba, esta que es tipo P, se convierte en tipo N, a través de algún proceso que vamos a hablar después. Entonces se invierte. Y hablamos de que se invierte el canal, porque este es el canal a través del cual cruzan los portadores de carga. Entonces se invierte y los portadores de carga tienen un camino, circulan, se produce la corriente. Y luego el control de esa corriente a través de la compuerta nos permite hacer, por ejemplo, amplificadores. Entonces hay tres regiones de operación. Está la región de... ¿Sí hay preguntas? ¿Por qué el efecto que generan esa salida no es radial, sino que genera un puente paralelo? Oh, ¿cómo podrá ser? ¿Cierto? Porque estoy aplicando voltaje en una parte de la compuerta. Bueno, este es un conductor. Y para todos los efectos prácticos es conductor perfecto. Entonces todos los puntos de este conductor están al mismo potencial todo el rato. Entonces el campo es más o menos parejo, ¿de acuerdo? Después vamos a ver que hay algunas cosas aquí, no es tan así la cosa, porque en realidad el voltaje aquí no es constante. De hecho lo que hay abajo es un conductor, pero no es un conductor perfecto. Entonces el campo en realidad no es homogéneo en todas partes, pero después vamos a hablar un poco más de eso. Ya, entonces hay tres regiones de operación en el MOSFET. Una es la región de corte, en que la corriente es cero. En la práctica no es así, pero para efectos de este curso la corriente es cero. La razón de que esta corriente no sea cero es lo que me llevó a Indiana, porque esta corriente no es cero en la práctica y es bastante lejos de cero. Bueno, lejos depende de si hablamos de órdenes de magnitud. Entonces en exponencial sí, esto no es cero, pero es casi cero. Es casi cero y es tan parecida a cero que para efectos de este curso vamos a decir que el MOSFET no conduce cuando está en corte. Los niñitos más grandes que toman 2433 o 3433 u otros cursos van a aprender que en realidad ahí no es cero y aquí esta región le llamamos subumbral. Pero en este curso es la región de corte. Después tenemos una región de triodo en que el transistor sí conduce.
y su modelo es parecido al de una resistencia. Entonces vamos a hablar de un RDS, una resistencia entre dren y fuente. Y existe una tercera región de operación, que es la que a mí me interesa más, igual uso transistores en todas, que es la región activa. Y en esa región, que otros llaman saturación, en los libros aparece como saturación, pero yo evito ese nombre, porque después en el capítulo 5 vamos a ver que hay otro tipo de transistores que también tiene 3 regiones de operación: corte, saturación y activa. Entonces ahí se empiezan a enredar las cosas. Entonces yo no voy a hablar mucho de saturación, pero cuando lean un libro y vean saturación en un MOSFET, acuérdense que saturación y activa son la misma cosa. Y en esa región el MOSFET opera más o menos como una fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces eso nos permite hacer GMs. Uy, me acordé de una parte de la materia donde teníamos GM efectivo y R out. Bueno, el GM es gracias al transistor. El MOSFET puede operar como capacitor y creo que podríamos hacer una bonita tarea de esto, de medir estas curvas para un transistor. Puede operar como un capacitor entre compuerta y cuerpo, dependiendo del voltaje que uno aplique entre sus terminales. Y esto no lo vamos a ver más, pero es importante que sepan que hay una especie de capacitancia que depende del voltaje, igual que con el diodo, y una capacitancia muy no lineal y que más encima depende de la frecuencia, porque a baja frecuencia es así, a alta frecuencia es una cosa así. Entonces es bien feo el modelo, pero cuando uno lo aprende se acostumbra a entenderlo bien. Veamos cómo es el MOSFET como dispositivo activo, como amplificador. Insisto, dispositivo activo en el sentido que es capaz de manejar potencia. No es que genere potencia, no es una batería. El MOSFET no entrega potencia. El MOSFET es la llave, la válvula, que permite que la batería entregue o no entregue potencia. A ver, yo podría hacer un amplificador con una llave. Por ejemplo, si es que tengo un estanque de agua infinito y tengo una tubería y aquí tengo una válvula que los terrícolas llaman llave, y aquí tengo no sé cómo le llaman, una manguera, lo que sea. Yo moviendo esto puedo hacer que por aquí circule o no circule. Y si yo me pongo travieso y empiezo a abrir la llave y cerrar la llave, abrir la llave y cerrar la llave, estoy produciendo una especie de sinusoidal aquí. Puedo hacer lo mismo con una manguera de bombero también. Y abrir la llave y cerrar la llave, abrir la llave y cerrar la llave. Y la apertura de la llave, que en el caso de las mangueras de bombero es como una cosa que uno extiende, ¿cierto? No sé, no soy bombero. ¿Alguien aquí es bombero? ¿No? No, iba a darle mi respeto. Tengo el mayor aprecio por los bomberos. Lo contrario a los bomberos son los que fuman y tiran los cigarros en cualquier parte. Eso es exactamente lo contrario. Y hay algunos que hacen las dos cosas también. Bueno, entonces se abre la válvula y yo ejerzo una fuerza con mi mano para abrir la válvula que es mucho menor que la fuerza que es capaz de ejercer el agua que sale de ahí, ¿cierto? O sea, yo probablemente soy capaz de pegarle a esto y moverlo un poco, pero si agarro la manguera de bombero y aplico la misma fuerza para abrir la válvula, el agua que sale de ahí es capaz de botar cosas, botar gente, es terrible. Entonces, eso tiene que ver un poco con la amplificación. La fuerza con la que sale el agua viene de otra parte, viene de un estanque a presión. La fuerza para mover la válvula puede ser mucho más pequeña. Entonces, por ahí viene el tema de la amplificación. Entonces, el que sea un dispositivo activo significa que me ayuda a controlar la potencia que viene de otro lado, pero no genera potencia. Ok, entonces, sin voltaje de compuerta, digamos que están todos los voltajes coheteados en el mismo nivel, están todos en tierra, no pasa nada. Hay región de agotamiento que está en rojo aquí, rojo igual a agotamiento, y ahí no puede haber circulación de corriente, no hay canal. La compuerta ve un capacitor aquí, de hecho aquí hay un capacitor de placas paralelas, este conduce, estos de aquí también conducen, pero no hay circulación entre ambos. Entonces, si el voltaje de compuerta es negativo, la región de agotamiento se reduce
y la capacitancia de la región de agotamiento crece, y eso tiene que ver un poco con lo que se ve aquí. Pero no es importante. Y aquí la corriente es 0. Y sub D, que es la corriente entre dren y fuente, es 0. Sí. No, no están en contacto. Ahí hay un aislante, es un dieléctrico, que, como dije antes, puede ser dióxido de silicio, que es parecido al vidrio. De hecho, una de las gracias del silicio es su dióxido. El dióxido de silicio es muy estable químicamente, entonces permite que uno, si uno tiene silicio y le pone dióxido de silicio encima, que crece naturalmente al someter el silicio al oxígeno, se oxida, ¿cierto? Al ponerle oxígeno cerca, se oxida, y ese óxido es muy estable químicamente y evita que cualquier cosa dañe lo que hay debajo. Entonces el dióxido de silicio es la magia de los MOSFETs de silicio. Bueno, ¿qué pasa cuando aplicamos un voltaje? Aquí voy a necesitar mis notas. Cuando creamos este voltaje, no digo mucho aquí en realidad. Si es que tengo dren y fuente a tierra y aplico un voltaje positivo aquí, esto recuerden es en NMOS. El PMOS es todo al revés, los voltajes son negativos. Entonces aquí yo aplico un voltaje positivo en compuerta, y al aplicar un voltaje positivo aparece aquí cargas positivas, y esas cargas positivas atraen cargas negativas que están en alguna parte. Aquí hay poquitas porque esto es P sub, por lo tanto está lleno de huecos esta cuestión, está lleno de huecos, pero esto no está muy dopado, entonces hay poquitos huecos. Y aquí hay huecos también, pero menos, porque aquí en realidad está justo en región de agotamiento, así que no hay huecos. Pero cuando yo aplico mucho voltaje positivo aquí, esta parte, esta región que está justo debajo de la compuerta, esta región se llama canal, atrae electrones. Y aquí, bueno, aquí está lleno de electrones porque este N+, este también N+, entonces los electrones se mueven y se acumulan ahí. Entonces esa acumulación de electrones aquí, en algún momento, a ver, si yo empiezo a aplicar voltaje positivo, los electrones van a tapar los huecos y va a quedar neutro. Pero si aplico más voltaje positivo, los electrones nuevos no van a haber huecos porque los huecos ya van a haber sido tapados por electrones. Entonces los electrones nuevos crean un canal entre una región N y otra región N. Y ese canal permite la conducción. Y eso ocurre para un voltaje positivo suficientemente grande. ¿Cuán grande? Mayor que un umbral. Entonces este VT, que no es 25 milivolts, este VT se llama voltaje de umbral, porque T viene de threshold. Threshold. O umbral. Entonces cuando VGS, el voltaje entre G y S, excede un umbral, que digamos que es fijo. Después vamos a ver que en realidad no es tan fijo, pero digamos que es fijo. Te puede ser, no sé, 0,5 volts. Depende del transistor. Hay transistores que tienen umbrales más arriba, otros que tienen transistores umbrales más abajo. Cuando VGS excede ese umbral, ocurre la inversión. Ocurre que lo que era material tipo P instantáneamente pasa a ser material tipo N y permite la conducción. Si yo después me devuelvo y aplico VGS menor que el umbral, se van esos electrones y ya el transistor no conduce. Entonces esa creación del canal, de ese canal, ocurre cuando el VGS excede el umbral. ¿Y cuánto excede el umbral? Es una cantidad en volts, ¿cierto? El VGS menos VT es tan importante y va en tantas ecuaciones que a eso le llamamos voltaje de overdrive. O en español tiene un nombre terrible, hablan de voltaje de sobreexcitación. Pero yo prefiero hablar de overdrive porque indica mejor lo que quiero decir. Entonces el voltaje de overdrive es cuánto más grande es VGS que VT. Cuando VGS es mayor que VT,
entonces tenemos conducción. Y si VGS es mucho mayor que VT, tenemos más conducción. Entonces, de alguna forma, como que la profundidad de este canal, si lo pudiéramos poner en términos muy sencillos, la profundidad de ese canal es función de V o V. Cuando V o V es 0, ese canal no existe. Y cuando V o V es menor que 0, tampoco existe. Pero cuando V o V es mayor que 0, existe y crece. Y permite más corriente. Entonces, volvamos atrás. Cuando no hay voltaje en compuerta, esta cosa se comporta igual como si hubiera dos diodos, espalda con espalda, y eso no conduce. Cuando aplico voltaje en la compuerta suficientemente grande como para exceder VT, se forma un canal y por aquí puede haber conducción. Y este canal opera como una resistencia. Entonces, no digo resistor porque no es un elemento físico, sino que es una resistencia. Es una propiedad del canal. Entonces esto es resistivo. Si eso ocurre cuando VGS es mayor que VT. Entonces ya tenemos el canal. Vamos a aplicar VDS pequeño. Entonces vamos a hacer nuestro primer circuito con transistor. A todo esto miraron el Hello World si lleva coma o no. ¿Alguien lo buscó? Yo lo busqué. El original lleva coma. Está en Wikipedia más encima, no tuve que buscar mucho ya. Entonces este es nuestro Hello World de transistores. Tenemos el transistor, tenemos G. Siempre cuando uno no sabe bien cuáles son los terminales es bueno ponerle nombre. G, S y D. A veces usamos este símbolo. De hecho en este curso parece que usamos este símbolo. Y en este símbolo es re fácil identificar el terminal de fuente, porque es el que lleva la flecha. En NMOS y en PMOS. Y la flecha indica hacia dónde va la corriente, entonces es muy mnemotécnico. Muy bien, entonces si es que aplicamos un voltaje VGS entre G y S, perfecto, entre compuerta y fuente, y aplicamos un VDS entre DREN y fuente, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, habiendo aplicado un VGS positivo, vamos a empezar a variar VDS. Y al variar VDS, aquí está VDS, la corriente empieza a crecer, con I sub D empieza a crecer. Y si cambio VGS y le doy un escalón y aplico un VGS más grande, la corriente crece más. Entonces esta cosa se parece un poco a una resistencia entre DREN y fuente, o sea, es como una resistencia ahí entre DREN y fuente, cuyo valor es función de VGS. Porque para un VGS alto, VGS grande, la resistencia es pequeña. Y para un VGS chico, la resistencia es más grande. Y para un VGS menor o igual que VT, la resistencia es, para efectos de este curso, infinita. Entonces I sub D es, ¿qué tengo que poner aquí? I sub D, bueno, es algo tengo que poner. Ah, ya me acuerdo, sí, aquí yo ponía la ecuación. I sub D es mu n COX W partido por L por VGS menos VT, VDS menos VDS cuadrado medios. Y esa es la ecuación para esta región de operación. Entonces estamos en triodo, y en región de triodo, la corriente tiene esa ecuación. Entonces vemos que hay... Uy, es fea la ecuación, es horrible. Después se la van a aprender, no se preocupen. Tiene algo que... Mu. ¿De dónde venía mu? Parece que habíamos visto mu. En diodos vimos mu. Era algo como movilidad, parece. ¿Puede ser o no? Movilidad. Y esto de aquí es capacitancia por unidad de superficie. W es el ancho del transistor. Está aquí W. Y L es la longitud del canal. L igual longitud del canal. Entonces, la corriente va a ser... igual que la resistencia. Mientras más ancha, más corriente. Mientras más larga, más resistencia, menos corriente. Perfecto. Ok. Por algo, que es VGS menos VT, recuerden eso es VOV, voltaje overdrive, por VDS, menos VDS cuadrado medio.
Ok, entonces si lleva un BDS cuadrado medio, en realidad estas curvas como que empiezan a... dejan de crecer tan rápido. ¿Sí? Ajá, ahí no se distribuyen uniformemente. Ok, si aquí hay un voltaje VD y aquí hay un voltaje VS y VD es mayor que VS, esa caída de tensión tiene que ocurrir gradualmente en alguna parte. No puede ocurrir aquí porque este es súper buen conductor y este es súper buen conductor también. Entonces la única parte que no es tan buena conduciendo es el canal y ahí ocurre esa caída de tensión. Entonces efectivamente hay una resistencia ahí. Mientras más larga, más resistencia. Ok, entonces hicimos crecer BDS. Ah, parece que aquí ponía la... Sí, bueno, esta era la ecuación. ¿Y por qué aquí puse ID igual? Ah, no sé. Sí, bueno, repitamos la ecuación, da lo mismo. I sub D igual mu COX W partido por L. Este es mu N en realidad. Vamos a hacer la distinción, mu N. W partido por L por VGS menos VT VDS menos VDS cuadrado medios. Esto es cuando VGS es mayor que VT. Y cuando VDS es pequeño, es menor que VOV, que VGS menos VT. O sea, esto en el fondo es decir, VOV es mayor que 0 y VDS es menor que VOV. Cuando eso ocurre, estoy en región de triodo. ¿Por qué se produce este estrechamiento del canal aquí? Bueno, la razón es que aquí hay un voltaje VD, aquí hay un voltaje VS. El canal dijimos que tenía una especie de profundidad y esa era función de VG menos VS, ¿cierto? Pero aquí en realidad no tengo VG menos VS, tengo VG menos VD y VD es más grande que VS, por lo tanto esta diferencia de voltaje aquí es pequeña, mientras que esta diferencia de voltaje aquí es grande. Por lo tanto el canal va a ser más profundo acá y va a ser menos profundo acá. Entonces como que el canal adquiere esa forma ahusada, una forma que no es plana, sino que tiene una pendiente, tiene una pequeña pendiente. Y esa es la región de triodo. Si seguimos aumentando VDS, va a llegar a un punto en el que el canal se va a hacer tan pequeño acá que como que va a desaparecer. Y ese es un punto que le llaman estrangulamiento del canal o pinch off. Y cuando eso ocurre, la corriente deja de crecer independientemente de VDS. Y esa es la parte mágica del transistor como amplificador. Porque estamos hablando de esta región, que es la región de triodo, que a medida que yo aumento VDS, dejando VGS fijo, VGS menos VT fijo, yo aumento VDS y empiezo a aumentar la corriente, pero llega un momento en el que el canal se hace tan angosto aquí que la corriente deja de crecer. Y en esta zona de acá tengo un I constante que no depende de VDS. Y algo así, según me acuerdo yo, era lo mismo que esto. Una fuente de corriente constante. El transistor opera como fuente de corriente constante. Y si yo le cambio VGS, puedo cambiar la fuente de corriente por una fuente de corriente más pequeña o más grande. Entonces, ahí es donde nos interesa operar el transistor, en región activa, que es la región en que el transistor opera como una fuente de corriente constante. Y bueno, la ecuación aquí es I sub D igual 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Esto es VOV. Y a esta ecuación le llamamos ecuación de canal largo, le llamamos ecuación de campos cortos, le llamamos también ecuación cuadrática o ecuación de ley cuadrática. Adivinen por qué. Por ese cuadrado que está ahí. Muy bien. Entonces, veamos la matemática. Tratemos de llegar a esas ecuaciones. No espero que ustedes sepan derivar estas ecuaciones. Yo a veces sé hacerlo,
a veces tengo que mirar el libro. Porque no es mi área, no espero que sea el área de ustedes. Este curso no es un curso de dispositivos, es un curso de circuitos. Entonces, la idea es que sepan que tiene ecuaciones distintas y que esas ecuaciones permiten usar el transistor en diferentes modos de operación. Entonces vamos a hacer algunos supuestos aquí para sacar este modelo. La corriente va a ser controlada por la concentración de carga móvil en el canal. Y esa es una muy buena aproximación. Después vamos a hablar de otra aproximación, supuesto de canal gradual. El campo vertical es el que establece como la profundidad de este canal. Entonces podemos aproximar la carga móvil disponible a través de esta diferencia de voltaje. Ese supuesto está ok, no es tan malo. Y después está el tercer supuesto, que es el más malo de todos, porque el que menos se cumple, que dice que la velocidad de los portadores es proporcional al campo lateral, que V igual mu por E. Velocidad es movilidad por campo eléctrico. Ah, ya habíamos visto esa. Se llamaba corriente de... Eso daba lugar a las corrientes de desplazamiento. Muy bien. Entonces hay una corriente de desplazamiento aquí. Esto es equivalente a la ley de Ohm. Velocidad es proporcional al campo eléctrico. Y este es un supuesto muy aproximado, porque en la práctica no se cumple tan bien. En la práctica esa velocidad satura debido a un campo crítico. Entonces ahora derivamos esta relación, y la derivación es un poco densa. Vamos a centrarnos en esta región y vamos a tratar de ver lo que ocurre en un diferencial. Entonces esto de aquí le llamamos L, y esto de aquí es un dx, y queremos ver lo que ocurre en ese diferencial dx. Entonces vamos a suponer que V o V es mayor que 0, lo cual es lo mismo que decir que VGS es mayor que VT. Cuando VGS es mayor que el umbral, recuerden, umbral no es voltaje térmico, son cosas distintas. Desafortunadamente se llaman igual, VT, pero sabemos que el contexto nos da la explicación correcta. Entonces V o V es mayor que 0, y vamos a decir que VDS es menor que V o V. Entonces estamos en región de triodo. Después vamos a hacer un resumen. Yo sé que en este momento ustedes deben estar ¡ah!, porque son no solo muchas ecuaciones, sino que muchas relaciones entre voltaje, y eso como que confunde un poco, pero después vamos a hacer un resumen, creo. No, el resumen está acá. Aquí. Este va a ser nuestro resumen, y después lo vamos a completar y vamos a dejarlo ahí. Entonces, y finalmente ustedes van a tener que estudiar este resumen, pero hay que sacar las derivaciones de curva ID versus VDS. Entonces vamos a ver qué carga hay aquí. Aquí hay una carga de Q, un diferencial de carga de Q, que es función de la posición, y eso es menos COX por W por DX. COX es, ya lo dije en algún momento, es la capacitancia por unidad de área. ¿Qué significa eso? La capacitancia típicamente, a ver, cuando tengo placas paralelas, hay una ecuación para la capacitancia, a ver cómo era. Era algo así como C igual epsilon por A, eso, muy bien, partido por D, muy bien. Epsilon por A partido por D. Bueno, D aquí es fijo, porque es el espesor del óxido, eso es D. Entonces, agarremos estos dos y llamémosle COX, que es epsilon partido por D. Y a ese D en realidad le llamamos TOX. Entonces COX es epsilon partido por TOX. Y A es el área de este capacitor, o más bien el diferencial de área, que en este caso es W, el ancho, ¿cierto? El ancho que es el que sale de la pantalla, multiplicado por el dx. Entonces eso de ahí es COX. COX es epsilon del óxido partido por T del óxido. ¿Ok? Y COX por W por dx, esa es la capacitancia que hay justo aquí, entre esta capa y esta capa. Ah, y yo sé que
Q igual C por V. dQ igual dC por V. ¿Qué V? Bueno, el exceso sobre VT. Entonces ese exceso le llamamos VGS menos VT menos V de X. Donde V de X es el voltaje aquí en función de la distancia. Esto es 0, esto es L, esto es V de X. Y V de X va a cambiar. El campo eléctrico es menos dV, que es función de X. A de X es el campo eléctrico lateral. Y ese campo eléctrico lateral va a mover los electrones. Entonces, la velocidad finalmente, asumiendo que esto es verdad, la velocidad, pongo VEL, porque si pongo V, nos vamos a equivocar y vamos a creer que es voltaje, entonces pongo VEL. Eso es dx a dt, y eso es menos mu n por E, la movilidad por E, que es el campo eléctrico, y E es función de X, efectivamente es función de X. Y es más mu n por dv de X a dx. Entonces, con esta ecuación, finalmente, nosotros tenemos que entender que menos id, que es la corriente que circula aquí, es dq a dx por dx a dt. Aquí tenemos dx a dt, dq a dx lo podemos sacar de aquí. Entonces ya tenemos todo para sacar nuestra ecuación. Entonces la corriente I, si voy a dejar este espacio para otras cosas, la corriente I es menos mu n cox w por vgs menos v dx menos vt por dv, por esto que está acá, dv dx a dx. Luego tenemos id es menos i, por lo tanto damos vuelta al signo, le ponemos más aquí, multiplicamos todo por dx y nos da id por dx es mu n cox w por vgs menos v dx menos vt por dv dx. Ya. Tenemos algo con dx a un lado y tenemos algo con dv que depende de x al otro lado. ¿Qué hay que hacer ahora? Muy bien. Uy, ¿ya vieron esta clase? ¿Se adelantaron? No, no esta vez, pero sí, hay que integrar entre, bueno, x entre 0 y l, y eso nos da la integral entre 0 y l de id por dx, es la integral entre 0 y d de s, de mu cox w por vgs menos vt menos v dx dv dx. Y si resolvemos estas integrales, llegamos a que I sub d es mu cox w partido por L por vgs menos vt vds menos vds cuadrado medios. Y esto es en región de triodo. Entonces esta es la ecuación para el transistor en región de triodo. A mu cox se le llama Kn', pero yo nunca me acuerdo cuál es Kn', porque yo me acuerdo de esta ecuación entera y nunca sé si es Kn o Kn', y nunca sé si se incluye o no a W partido por L. Entonces, para evitarme problemas, yo siempre hablo de mu cox W partido por L. Y cuando use Kn', voy a decir Kn' está definido como mu cox. Se los comento porque en algunas partes ponen Kn' es tanto, y para que sepan que existe. Después tengo algunos valores para Kn', que se llama parámetro de transconductancia del proceso y está en amper partido por volt cuadrado.
Mu n típico, o sea, este que va aquí, mu n típico, es de 580 centímetros cuadrados partido por volt segundo. Mu p' es como varias veces más chico, es como 100 centímetros cuadrados partido por volt segundo. Estos valores tómenlos como referencia. En la práctica va a depender del proceso, va a depender del transistor que estemos mirando. Y C o X, dijimos que es epsilon o X partido por T o X, y eso es del orden de, en tecnología relativamente nueva, 5 femtofarad por micrómetro cuadrado, más o menos. Ok, entonces esta es la ecuación que nos interesa. ¿Qué pasa cuando el canal se vuelve muy pequeño? Lo estrangulamos. El voltaje efectivo a lo largo del canal aquí es VGS menos VT. Incluso si VD crece mucho, aquí va a ocurrir la diferencia. Entonces, como que el transistor, esta parte, que es la que nos interesa del transistor, va a operar igual que si VGS, que si VDS fuera igual a VGS menos VT. Entonces, un análisis de primer orden nos indica que al final la corriente se vuelve prácticamente independiente de VDS, o sea, ocurre esto que está acá. Y ahí, ¿qué corriente adopta? Bueno, hay que reemplazar VDS igual VGS menos VT, y cuando uno hace eso, llega a la ecuación para región activa, que es un medio mu COXW partido por L por VGS menos VT cuadrado. Y esta otra es ID igual mu COXW partido por L por VGS menos VT VDS menos VDS cuadrado medios. Ok, entonces son dos ecuaciones. En región de triodo tenemos esta ecuación y la condición es V o V mayor que 0 o VGS mayor que VT, es lo mismo. VGS mayor que VT. Y la otra condición es que VDS es menor o igual que V o V. Y en región activa tenemos la misma condición primera de VGS mayor que VT, que es lo mismo que V o V mayor que 0. Y la otra condición es distinta, VDS mayor que V o V. Entonces estas son las condiciones. Perfecto, entonces esto es como parábola, porque lleva un cuadrado aquí, esta es como una parábola. Pero en realidad esa parábola llega hasta acá y después queda fija. Esto es para un VGS fijo. Para un VGS más grande es así. Y para un VGS más chico es así. Entonces VGS nos hace saltar de una curva a la otra. Oye, ¿y aquí a qué se parece el transistor? Porque si aquí se parece a una fuente de corriente constante, aquí en esta región de triodo, ¿a qué se parece el transistor? A una resistencia. Calculémosla. Entonces, la resistencia habría que calcularla a partir de esta ecuación de triodo, ¿no? ¿Cómo la calculamos? Podemos derivar, ¿cierto? Derivando. Derivamos VID versus VDS, ¿sí? Entonces, la resistencia de triodo va a ser DID a DVDS a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque esta es conductancia, a la menos 1 es resistencia. Ya. Fíjense que se curva, pero si nos ponemos justo aquí, justo en esta región, VDS es muy pequeño, ¿cierto? Si VDS es pequeño, VDS cuadrado es más chico todavía. Entonces VDS cuadrado desaparece y la derivada nos queda re fácil. Entonces esto es aproximadamente igual a 1 partido por mu COX W partido por L V o V. Y esta sería la resistencia aquí. La resistencia de triodo del transistor tiene una fórmula muy sencilla, que es 1 partido por mu COX W partido por L por V o V, que es simplemente dividir
B de S partido por I sub D, cuando B de S cuadrado es muy pequeño. Y estamos súper cerca, no, tenemos tiempo. Entonces, este es el resumen, yo diría que la I va a entrar hasta aquí más o menos, hasta por aquí, hasta alguna de estas láminas. Este es el resumen. Entonces, aquí tenemos VGS, VDS, VT, y hay tres regiones de operación. Cuando VGS, ya pues silencio. Cuando VGS es menor que VT, ¿en qué región de operación estamos? VGS es menor que VT, que es lo mismo que VOB menor que 0. ¿En qué región estamos? ¿Ah? Cuando VGS es menor que VT, no alcanza a ver canal. Estamos en corte, entonces esta es región de corte. Cuando VGS es mayor que VT, ahí sí puede haber canal. Aquí hay canal, conducción, etcétera. Cuando VGS es mayor que VT, que es de aquí para arriba, hay dos casos. Uno, que VDS sea mayor que VGS menos VT, que es VOB, ¿cierto? Cuando VDS es mayor que VGS menos VT, estamos en región activa. Y cuando VDS es menor que VGS menos VT, cuando es muy chiquitito, estamos en región triodo. En región de corte la ecuación es I sub D igual 0. En región activa, I sub D igual 1 medio mu COX doble partido por L de GS menos VT cuadrado. Y en triodo, I sub D igual mu COX doble partido por L por VGS menos VT VDS menos VDS cuadrado medios. Y esas son las mismas ecuaciones que ya vimos, no tienen que anotarlas de nuevo, pero son esas mismas. Entonces, esta sería la curva de transferencia corriente VDS. Esta es como las curvas de carga, porque esta es la corriente que circula entre D y S, por lo tanto esta sería como las curvas de carga. Estamos en región de triodo aquí, esta parábola me define el quiebre entre región de triodo y región activa, ¿cierto? Esto es VDS igual VGS menos VT. Cuando VDS es mayor que VGS menos VT, estamos en activa. Cuando VDS es menor que VGS menos VT, estamos en triodo. Entonces, esta recta aquí, de ID igual constante, que no depende de VDS, corresponde a esta ecuación, que no depende de VDS. Mientras que esta curva, que sí depende de VGS y sí depende de VDS, estas curvas están descritas por esta ecuación. Entonces es súper simple. Los transistores tienen esta curva. Esta parte de la curva es la región de triodo y es descrita por esta ecuación, mientras que esta parte de la curva, que es plana, es descrita por esta otra ecuación y hablamos de región activa. Yo sé que es un enredo, pero si lo miran así y después de un rato se empiezan a acostumbrar, me van a empezar a creer. Y algunos de ustedes no lo van a declarar públicamente, pero capaz que hasta les quede gustando esta cuestión y terminen haciendo circuitos y ganando plata por eso. Ya, exactitud del modelo. Este modelo es básico. Este es el modelo que hablamos de canal largo, modelo cuadrático, modelo de campo bajo, misma definición. No describe adecuadamente un transistor moderno, pero no importa. Para efectos de este curso es suficiente. Y con este modelo nos vamos a quedar, y este es el modelo que vamos a usar durante todo el curso. ¿Cómo es el PMOS? Bueno, este es el NMOS. Para hacer un PMOS, a ver, dijimos que el NMOS había que construirlo sobre sustrato tipo P. Por lo tanto, el PMOS hay que construirlo sobre sustrato tipo N. Es justo al revés. Entonces, este de aquí se llama pozo N, en well. Entonces, sobre el sustrato tipo P, P sub, se construye un pozo N y ahí se pone una difusión P+, y este sería nuestro PMOS. Esto de aquí es otro terminal que después vamos a mencionar, ¿sí?
Este es el puerto B del PEMOS. Este es el puerto B del NMOS. En esta tecnología, hay tecnologías que tienen B en cada transistor. Oye, y el PEMOS, entonces, es la misma cosa pero al revés. Entonces, si tenemos, VGS es negativo, perfecto, y VT también es negativo en el PEMOS, porque todo se da vuelta, y entonces, cuando tenemos VGS menor que menos VT, estamos en alguna de las regiones de activado corte, y cuando VGS es mayor que menos VT, estamos en corte. Y aquí vamos a estar en región de triodo, y aquí vamos a estar en región activa. Y aquí en triodo, I sub D va a ser mu P, no es mu N, COX, W partido por L por... aquí son puros valores absolutos, ¿no? VGS valor absoluto menos VT valor absoluto, VDS valor absoluto menos VDS cuadrado medios. Son puros valores absolutos, pero es la misma cosa. Todos los voltajes se dan vuelta. Entonces aplicamos valores absolutos a cada uno y funciona. Y en este otro caso, I sub D, en región activa, es mu P, un medio, mu P COX, W partido por L por VGS menos VT, valores absolutos, cuadrado. Ok. Y entonces VOB es VGS menos VT en valores absolutos. Ya, no vamos a hablar de... pero se habló de efectos de la temperatura, tal vez alcanzo a ver una pregunta verdadero y falso en efectos de la temperatura. Ya, disculpen que me pase 2 minutos. Modelar los efectos de la temperatura es difícil, pero porque pasan varias cosas. Al subir la temperatura, la movilidad mu empeora. ¿Por qué empeora? Porque chocan más, están todos... Entonces chocan más y la movilidad empeora. Pero el voltaje umbral también decrece, entonces el efecto es una reducción en la corriente. Entonces, al final, cuando la temperatura crece, la corriente decrece. Esto ocurre en MOSFET. Entonces, si tengo un MOSFET que está conduciendo mucho y se empieza a calentar, empieza a reducir su corriente. Y la reducción de corriente hace que la temperatura baje. Como que se regula solito. Impecable. Para MOSFET de potencia, impecable. Ya, dejémoslo aquí. Oye, gracias a todos los que vinieron. ¿Cuántos son? ¿Son hartos o no? ¿Son suficientes? Me da lata contar, pero díganme ustedes si es suficiente.